El tema de hoy es la heredad del Señor. Muchas veces las personas tienen el anhelo de casarse para tener hijos. Es decir, no había sido solamente yo me caso, yo voy a tener hijos. Entonces, ambos desconocen la obligación que tienen al tener hijos. ¿Qué nos dice Deuteronomio? Deuteronomio capítulo 4, versículo 9 al 10. Deuteronomio 4, versículo 9 al 10. Nosotros leemos, usted no se olvide, la Biblia del Oso, de Casiodoro de Reina, del año 1569. Deuteronomio capítulo 4, versículos 9 al 10, ¿qué nos dice? Les enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Es decir, está diciendo el Señor, la palabra de Dios la vas a enseñar a tus hijos y a los hijos de tus hijos. ¿Está entendiendo? Vas a enseñarle a tu hija, a tu nieto y a tu nieta, y a tu bisnieto y a tu bisnieta. En el verso 10, ¿qué dice? Reúneme el pueblo, es decir, hay que reunirse para que yo les haga oír mis palabras, las cuales aprenderán para temerme todos los días que vivieren sobre la tierra, y las enseñarán a sus hijos. En este caso, aquellos que tienen hijos, hijas, Dios manda, es decir, que cada uno que tenga hijos, hijas, tiene la obligación de enseñar la palabra de Dios. Salmos capítulo 127, versículo 3. He aquí, heredad del Señor son los hijos. Dios dice, desde Adán y Eva, claramente estableció que deben enseñar a los hijos, a los nietos y a los bisnietos la palabra de Dios. Y empiezan a enseñar al hijo o la hija según lo que han conocido en esta tierra. Costumbres, tradiciones y demás otras cosas. Religiosidad, brujería, hechicería, idolatría y muchas otras cosas más. Dios no dice eso. No dice, oye tú, que has llegado a tener hijo o hija, vas a enseñar lo que a ti te dé la gana. No está escrito así. Claramente dice en Salmo 127, he aquí, heredad del Señor son los hijos. Y ya vamos a ver, a medida que estamos avanzando, vamos a entender qué significa la heredad. Entonces, cuando Dios Todopoderoso nos ha enseñado que en el momento en que tengamos hijo o hija, tenemos que enseñar la palabra de Dios. Uno dirá, bueno, espero que nazca. No es así. Desde el momento de la concepción, ya tanto el padre como la madre, estando en el vientre el hijo o la hija, tienen que enseñarle la palabra de Dios. Dios dice, obediencia igual reino de Dios. Desobediencia igual castigo, lago de fuego. ¿Qué es lo que usted quiere? Obedecer, muy bien. Enseñe la palabra de Dios a sus hijos, a sus hijas. Enseña la palabra de Dios.
¿Usted quiere castigo? Muy bien, enseñe sus costumbres, las tradiciones, lo que el mundo le ha enseñado, todo lo que existe en esta tierra, enséñeles. Pero sabe usted claramente que va a tener su castigo. Los hijos, las hijas, ahora esto escuche bien. Los hijos y las hijas no es un regalo de Dios. Todos le dirán, yo tengo el regalo de Dios. No es un regalo de Dios. Otros que dicen, los hijos, las hijas, es una bendición. Tampoco, no es una bendición. Los hijos y las hijas es decisión del hombre y de la mujer. Tampoco, no es decisión del hombre y de la mujer. No es que agarramos y decimos, bueno, yo soy hombre, tú eres mujer, muy bien, macanudo, vamos a tener un hijo. No es decisión. No es decisión del hombre o la mujer. Otros dicen, los hijos, las hijas es la propiedad del ser humano, es decir, del hombre o de la mujer. El hombre dice, es mi propiedad, es mío, mío, propio de mí. La mujer dice lo mismo, mío, mío, propio de mí. Cuando el hombre y la mujer deciden, es mío, mi hijo, o es mía, mi hija, quien hable el hombre o la mujer, no están cumpliendo nada de la palabra de Dios. Por eso, el hijo y la hija no es propiedad del ser humano. Entonces, ¿quién es el hijo y la hija? El hijo y la hija. Si yo estoy casado, oiga, entonces mi hijo o mi hija, digo mi hijo, mi hija, o digo hijo, hija. ¿Qué es? La palabra de Dios le dice a usted, es una heredad del Señor. Los recibes, después darás cuenta de aquí a poco tiempo. ¿Está entendiendo? Los recibes y vas a dar cuenta de aquí a poco tiempo. Eso es lo que te está diciendo la palabra del Señor. Así que usted olvídese de que un regalo de Dios, es una bendición, es la decisión del hombre, bueno, nosotros hemos decidido, es mi propiedad. No es así. El hijo, la hija que usted tiene es una heredad del Señor. ¿Quién ha decidido? No es eso lo que muchas veces han enseñado ya sean en las escuelas, en las universidades, donde muchos dicen, viene la situación de depresión y demás otras cosas en el hijo o en la hija, porque en su pensamiento dice, yo no he decidido nacer, yo no he decidido tener este tipo de vida. La palabra de Dios es bien clara. El quien ha decidido y el quien está entregando es Dios mismo. Dios permite que exista la concepción. Es decir, cuando el hombre y la mujer están juntos, Dios decide. No es el hombre o la mujer que deciden. Ni tampoco dicen, bueno, ha sido mi mala suerte, dicen. Y tuve un hijo, una hija. No es así. Y el hijo o la hija tampoco no puede estar pensando y diciendo, bueno, yo he nacido sin querer. No es así. La palabra de Dios es clara. El hijo o la hija es heredad del Dios Todopoderoso.
no es herencia. No es herencia, es una heredad del Dios Todopoderoso. Es decir, Él te lo entrega para que tú mañana le rindas cuenta. Eso es la heredad. Te va a pedir cuentas, papá, mamá. Te va a pedir, ¿y qué cuentas te va a pedir? Que tú lo has enseñado, que has sido buen educado, sea honrado, sea honesto, sea corrupto. Eso no te va a pedir. Te va a pedir, ¿le enseñaste mi palabra? ¿Sí o no? Nada más. ¿Le has enseñado la palabra de Dios? Eso te va a pedir cuentas. Eso nada más. Tú dices sí, muy bien, bendecido al reino de Dios. Tú dices no, muy bien, castigado al lago de fuego. No hay más, no hay medias tintas, no hay parte intermedia. No, a ver, lo mandaremos a un lugarcito para que se arrepienta y aprenda y después se enseñe. No es así. Dios es justo. Dios ya lo estableció. Así que si usted le enseña a sus hijos tradiciones, costumbres, religiosidad y cualquier otra cosa, y no le enseña la palabra de Dios, ya sabe dónde va a ir. La heredad significa que Dios Todopoderoso te está entregando. Oh, no, yo puedo tener 1000 hijos. No es así. No es así. Yo soy fértil. No es así. La decisión lo toma Dios Todopoderoso. Y Él es el que decide. Oiga, Dios Todopoderoso decide si el primogénito va a ser varón o va a ser mujer. Él es el que decide. Y también decide si usted, esa pareja, varón y mujer que se han casado, van a tener puro hijos o van a tener pura hijas. O van a tener hijos e hijas. Dios es el que decide. No es el ser humano. Por eso, entienda perfectamente usted. Debe entender perfectamente que la decisión no había sido de usted el tener hijos o hijas. No es su decisión. Por eso, le vuelvo a recordar, heredad del Señor son los hijos. Y estamos explicando que es heredad, no es herencia. Heredad es lo que te está dando Dios y te va a pedir cuentas. Y no te va a pedir cuentas que tú lo has enseñado, lo has sacado profesional, lo has hecho rico, lo has hecho súper millonario, o lo has hecho un pobretón. Dios te va a pedir cuentas. Le has enseñado a tu hijo, a tu hija, mi palabra, eso te va a decir. Nada más. Tú dices sí al reino de Dios. Tú dices no al lago de fuego. No hay más.
Estamos repitiendo. Levantas la mano y dices, soy ateo. Oiga, soy satánico. Oiga, dicen lo que quieren. Soy brujo, bruja. Entienda. Todo el mundo tiene la Biblia en su casa. Todo el mundo ha asistido a cualquier lado, a cuando sea cualquier religión, y han leído quién es Jesús. Y tienen en su casa lo que le llaman la Biblia. Por eso los hijos, las hijas, no es un regalo de Dios, no es una bendición, no es una decisión del hombre o la mujer o de ambos, no es propiedad del ser humano, es una heredad del Señor. Lo recibes, después darás cuenta de aquí a poco tiempo. Entiéndalo. Por eso los padres toman la decisión al recibir la heredad del Señor. Uno, ¿cuáles de las decisiones escogerá? Uno, instruir al hijo o hija para obedecer a Jesús el Cristo. Hay una decisión. Aquí está el camino. Instruye al hijo o la hija a obedecer a Jesús el Cristo. Está el otro camino. Incita al hijo a la hija a ser esclavo del mamón. Dos caminos. Miren, hermanos, hermanas, cuando el hombre, la mujer, se casan y llegan a tener hijos, tienen dos caminos. Enseñas a tus hijos a obedecer la palabra de Dios, o enseñas a tus hijos o los incentivas a tus hijos a ser esclavo del mamón. ¿Qué dice la palabra? Mateo 6, versículo 24. Mateo 6, versículo 24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno o amará al otro, o se llegará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y al mamón. ¿Está entendiendo? Claro como el agua. ¿Sirves a Dios o sirves a las riquezas? Nada más. Bien claro. Dios es bien claro. La palabra de Dios es bien entendible, fácil de entender, no es difícil. Es un engaño de los religiosos. Oh, hay que estudiar 20 años para entender la palabra de Dios. Oiga, el religioso puede estudiar 100 años y no va a entender nada de la palabra de Dios. La palabra de Dios es sencilla, es fácil. Por eso, hermano, hermana, cuando ya están estos dos caminos establecidos por Dios mismo, sirves a Dios o sirves a las riquezas, pero no puedes servir a ambos. No puedes. Puedes aborrecer a uno o puedes amar al otro, pero no a ambos. Entiéndalo. Por eso la palabra de Dios es clara. Usted tiene hijo, hijas, levantan la mano. ¿Les enseñó la palabra de Dios? ¿Está? No, lago de fuego. Sí, reino de Dios. Así es.
Así es nada más. ¿Le has enseñado a tu hijo o a tu hija servir a Dios? Sí, reino de Dios. ¿Le has enseñado a tu hijo o a tu hija a servir a las riquezas o al mamón? Sí, lago de fuego. Ahí acaba. No hay vuelta. No hay eso de le enseñaré la palabra de Dios y también le enseñaré a que sea rico. Que eso vamos a hablar más después. Entiéndalo. Dios Todopoderoso no enseña medias tintas. Dios no es pues ahí turbio. Dios no es confusión. Si hablamos de blanco y negro, Dios no es plomo, no es gris. Entiéndalo. Es sí, es no. No existe el no sé. No sabía. Es sí, es no. Su respuesta es de usted. Sí, no. No hay más. No hay no sé, no sabía. Es que yo pensé. Se aprovecharon de mí. Es que yo era ignorante. No es así. O desconocía. Hermano, hermana, con la palabra de Dios, usted tiene que decir sí o no. No hay más. Aquí es, por eso cuando Dios establece dos caminos, y usted va a buscar en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Revelación, solamente hay dos. Salvación, perdición. Entiéndanlo. Libertad, prisión. Entiéndanlo. Gozo, tristeza. Por eso aquí empieza, aquí es donde radica la función específica de los padres cuando reciben la heredad del Señor. Algunos padres enseñan que el hijo o la hija debe ser exitoso en esta tierra. Y cuanto más dinero tenga, mejor. ¿Está entendiendo? Mira qué caminito está llevando esos padres que enseñan al hijo o la hija debe ser exitoso en esta tierra y cuanto más dinero tenga, mejor. De tal manera que no le interesa cómo lo tuvieron, sino quiere que el hijo o la hija se dedique a las riquezas, tenga éxito, alcance la cúspide. Miren, hermanos, es un caminito que los padres han escogido, un caminito. Otros padres que dicen ser creyentes, que no recibieron la revelación del Espíritu Santo, solo interpretando la palabra de Dios, obedece al hombre. ¿Está entendiendo? Por eso estamos hablando de forma general. No solamente yo soy creyente, yo soy cristiano. Yo no soy creyente, no soy cristiano. No estamos aquí separando. Estamos hablando de forma general. Así que, hermano, hermana, aquí vea cómo algunos que se los puede definir no creyentes, pero aquí están otros que no han recibido la revelación del Espíritu Santo. Solo interpretando la palabra de Dios obedece al hombre, aquel que le enseña engañándolo que lo importante es ser prosperando, es decir, que tenga abundancia económica. Oiga, eso se ha enseñado desde Caín, la abundancia económica. Desde Can.
Estas personas que estamos diciendo, que algunos que dicen ser creyentes, se reúnen en supuestas congregaciones cristianas, cuyo único objetivo es la prosperidad, mintiendo que es bendición de Dios. Ahí está. ¿Está entendiendo? A ver, vamos a continuar. Le doy un ejemplo actual, porque durante el año se inventan de todo. Les dicen que en el mes de diciembre entreguen a esa congregación un regalo de 300 unidades monetarias. Es decir, el dinero que lo que usted tiene en su país, se llámese de dólares, libras, soles, bolivianos, lo que se llame. Reales, lo que se llame. Es una cantidad, no es mucho ni es poco, pero es una cantidad. Les dicen, entreguen a la congregación un regalo de 300 unidades monetarias. Y aquellos que más creen, es decir, oiga, y ustedes que creen más, deben traer terrenos o casas para que tengan el doble o el triple. Miren, hermano. Llevándoles a adorar a las riquezas. Concluyen para que se les cumpla. No hagan Navidad. ¿Qué tal eso? El indeciso se pregunta, ¿se cumple? Y les responden, sí, se cumple. Y salen a hablar que dieron un terreno miserable y antes del año ya tienen un edificio con todo moderno y cómodo. ¿Qué tal eso? ¿Acaso no ha escuchado eso? En mi país se escucha constantemente. En su país de la misma manera, y en todo el mundo se escucha lo mismo. Le llaman congregaciones grandes, y otros todavía han ido un poquito más allá y dijeron son mega congregaciones, donde las congregaciones grandes, entre comillas, asisten 8,000 personas para arriba, y las megas son aquellas que entran del 1,000,000 para arriba. Imagínense, hermano, congregaciones que ingresan personas, mucha cantidad de personas. Así también algunos de estos padres son religiosos. Estamos hablando de aquellos que dicen ser creyentes, que asisten a una congregación cristiana. Son religiosos, tradicionalistas. Les obligan a pertenecer a una religión. De los muchos ejemplos, veamos unos. Enseñan a disciplinar a sus hijos, llevándolos a castigos duros, que no está escrito en la palabra del Señor. Los que le enseñan les dicen, disciplina a su hijo o hija, y estos lo flagelan. Miren, hermano, no conocen nada de la palabra de Dios. Tanto esos que enseñan a vengan, den, para que tengan ustedes más, como aquellos que le dicen, vengan, traigan a los hijos, no obedecen, denle con todo. Y por no decir, denles con todo, péguenlos, les dicen, pónganlo en disciplina, o empiecen a disciplinar a sus hijos. Miren este grupo. Primero están todos los religiosos, que no quieren enseñar la palabra de Dios, pero quieren enseñar sus costumbres, sus tradiciones, su idolatría, su hechicería, su brujería. Otros están aquellos que les dicen, da para que tengas más. Da para que tengas más. Y en ningún momento hacen, oiga, una estadística. Ningún momento. Son engañados constantemente. Y otros
que les enseñan, que son los mismos también aquellos que piden, da para tener más, les enseñan que los hijos deben ser disciplinados. Dele con todo, por no decirle, solamente disciplínalo. Hay que usar una varita hay que usar. Así está escrito. Mentirosos, engañadores. Así como hay ese tipo de personas que les dicen que den para tener más, existe, mejor dicho, personas que están diciendo que deben ser pobres. Les enseñan a que deben ser pobres, deben ser mendigos, deben vivir en la miseria, deben ser indigentes. Miren, hermanos, así como hay gente que enseña equivocadamente que deben dar para tener más, es decir, deben servir a las riquezas, hay otros que enseñan lo contrario y les dicen que deben ser pobres, miserables, mendigos, indigentes, que vivan en la miseria. Usted dirá, pero aquí ya no hay riqueza, según usted. Porque aquellos que enseñan a que sean pobres, sean mendigos o sean indigentes, tienen las mismas características que los que enseñan a obedecer al mamón. Entiéndalo. Por eso, hermana, usted que está escuchando, usted tiene hijo o hija, enseñe la palabra de Dios, de forma individual o en conjunto. Enséñele la palabra de Dios. Y nunca se olvide, el quien engaña a aquellos que piden, dame, para que tú tengas más, dame, una casita, un terrenito y vas a tener vos 10 casitas, 10 terrenos. Aquel que engaña, pidiendo, mintiendo que Dios te va a dar. Como aquellos que también engañan y dicen, debes dejar todo lo que tienes, vivir en la pobreza, séte indigente, no tengas nada. Tanto de esas dos acciones, el único que está dominando es Satanás. Él está dominando y está conduciéndolos. Por eso, el quien engaña pertenece a Satanás. El quien engaña pertenece a Satanás. Así que ese pastor o ese quien sea, el que está en esa congregación enseñando, vengan, denme. Para que Dios les dé. Oigan, no dice yo les doy, dice Dios les va a dar. Crean. Pero denme. Mentirosos, engañadores. Que aquí deben echar raíces. Aquí deben estar plantando árboles. No deben moverse de esta congregación. Engañadores, mentirosos. Tanto esas personas que enseñan no a seguir a Dios, mienten, usan la palabra de Dios y enseñan a servir al mamón, enseñan a servir a las riquezas, enseñan a servirle a su padre que es Satanás, nada más.
A ellos están enseñando. Los guían para que vayan de Satanás. Por eso el que engaña pertenece a Satanás. Y estos mismos les dicen lo contrario. Oye, tienes mucho. No, es pecado tener mucho. Entrégamelo, quédate pobre. Cuando vos seas pobre, vas a ser pues justo. ¿Qué tal esa? Vas a ser justo. Mentirosos, engañadores. A todos les enseñan y les dicen tienen que ser pobres. Vayan a pedir limosna. Vivan de la limosna. Vivan de lo que la gente les da. Si les da lo bueno, les da lo malo, recíbanlo. Miren cómo les enseñan. Estos pertenecen a Satanás. Pero tienen tiempo. Porque Dios, por su amor y su misericordia, a todo ser humano le da tiempo para que se arrepienta. Y estos que han enseñado, dame, que Dios te va a dar más, te va a triplicar más, me das $100 o me das $10,000, Dios te va a dar 100,000. No dice yo te voy a dar, dice Dios te va a dar. Y otros que enseñan y les dicen, tienes mucho, dalo todo, tienes poco, dalo todo, vos no tienes mucho, pero ya dalo todo. Viví en la pobreza. No seas nada. No estudies. Eso les dicen, que vivan como indigentes. ¿Qué tal esa? Entienda, hermano. Todos estos que están obrando, y usted, si está haciendo eso, es tiempo que se arrepienta y empiece a estudiar la palabra de Dios. No, es que mi congregación, ahí me enseñan bonito, oye, me enseñan muy bonito. No es así. Estudie la palabra de Dios. Y estos que están enseñando equivocadamente, mal, si no se arrepienten, serán echados al lago de fuego no por tener riquezas, sino por incrédulo y por desobedecer la palabra de Dios. Entiéndalo. Hay mucha falsa interpretación de la palabra de rico y Lázaro. El Señor no va a castigar a quien sea pobre o sea rico. Dios va a dar su castigo a aquel que desobedece su palabra. Entiéndalo. Ser rico, la palabra rico, la palabra pobre, tiene muchos significados. No solamente es el aspecto económico. Entiéndalo. Por eso, estos que no quieren arrepentirse estarán en el lago de fuego, junto con Satanás y los demonios, el incrédulo y el que dijo, den para que tengas más dinero, o sean pobres. Estos son los engañados, ciegos, sordos y mudos. Ven y oyen lo que quieren ver y oír. ¿Está entendiendo? Así que no me venga con su letrero usted, soy cristiano, soy cristiana, y esté haciendo caso a esas personas que le dicen, da tanto y vas a recibir 1000 veces más. Pero yo no te voy a dar, sino Dios te va a dar. Tienes que creerle a Dios, pero a mí me vas a dar.
Qué grave. Y la gente va. La gente va. Por eso, no me venga usted que soy cristiano o soy cristiano. Si usted está haciendo eso, no es cristiano, no es cristiana. ¿Qué dice? Claramente, el quien engaña pertenece a Satanás. Y si usted dice, he sido engañado, bueno, pertenece pues usted ahí, oiga. Hasta aquí usted entendió que ser papá, mamá, y el no enseñar la palabra de Dios al hijo o la hija, ya sabe dónde va a ir. Si usted ha enseñado la palabra de Dios al hijo o la hija desde el vientre de la madre, si usted quiere entenderlo, usted va a ir al reino de Dios. Entiéndalo, porque aquel que enseña la palabra de Dios es aquella persona que no va a volver, no va a retroceder. No va a retroceder nunca. Pero aquel que enseña la palabra de Dios con engaños, con mentiras, ese sí va a retroceder. Ese sí va a retroceder. Pero aquel que enseña la palabra de Dios, tal como es, ese nunca, jamás va a retroceder. Usted ya entendió este aspecto. Ahora vamos a ver qué dice. ¿Qué de aquellos que no fueron instruidos con la palabra de Dios? Ya estamos hablando de los hijos. El hijo, la hija, que no ha sido enseñado por el papá y la mamá, ni por el abuelo, ni por el bisabuelo. Ya llamamos, ni por el tatarabuelo o la abuela. Jesús el Cristo les da la siguiente respuesta. Para todos aquellos hijos, hijas, que no han tenido enseñanza de la palabra de Dios, por medio de su papá y de su mamá, Jesús les dice que Él les va a enseñar de forma personal. Miren, Jesús claramente, vuelvo a repetir, heredad del Señor son los hijos. Mi heredad son los hijos. En otras palabras, ningún hijo, ninguna hija que no ha sido enseñado la palabra de Dios por sus padres, Jesús mismo les va a enseñar a ellos. Sean jóvenes o sean mayores. Estos van a ser enseñados por Jesús mismo, serán nacidos de nuevo, obedecerán la doctrina de Jesús el Cristo y serán salvos. Y estos, al ser enseñados por Jesús el Cristo, estudian la palabra de Dios para no ser engañados. Dichosos aquellos que conocen el camino que es Jesús, el Cristo. Amén. Entiéndalo. Hermano. Todo el mundo conoce muchos testimonios. Y usted y yo y todos aquellos que no retrocedemos y estudiamos la palabra de Dios y obedecemos la palabra de Dios, sabemos bien, aunque los padres sean hechiceros, brujos, tradicionalistas, costumbristas, lo que sean, religiosos,
entregaron a sus hijos, a sus hijas a Satanás, desde niños, desde el vientre. Pero como también esos padres que son incrédulos, que no conocen a Dios Todopoderoso, peor, Satanás mejor dicho, que no puede agarrar a ningún hijo o a ninguna hija. Aun cuando los padres lo entregan al diablo, como en muchos otros países lo entregan, lo dejan solo al niño en medio de la oscuridad y en plena selva. Llega el momento, Jesús le enseña, sea joven o sea adulto, y ese es nacido de nuevo. Entiéndalo. Por eso Dios no deja solo a nadie. Por eso el padre y la madre que tengan hijos digan, es mío, son propios de mí, es un engaño. Es la heredad del Señor. Le pertenece al Dios Todopoderoso. No le pertenece a ningún ser humano. Por eso existen problemas. Cuando el hombre y la mujer se juntan, llegan a tener hijos, luego por cualquier situación se separan y empiezan a agarrar al hijo o a la hija para sacarle dinero a la otra parte, sea varón, sea mujer. Y es incorrecto. No les pertenece. El hijo o la hija no les pertenece al hombre y a la mujer, oiga. Bien entienda. Es la heredad del Señor, le pertenece a Dios. Por eso no diga, una bendición, tengo un hijo, un regalo de Dios. Bueno, he decidido yo como hombre. No, he decidido yo como mujer. Es mi propiedad. Son palabras engañosas, mentirosas. El hijo, la hija, es una heredad de Dios. No es una herencia. Es una heredad, significa le pertenece a Dios. Por eso, Dios Todopoderoso, cuando ve, mira, escucha que el padre y la madre no enseñaron al hijo, la hija, la palabra de Dios, Jesús mismo va y les enseña a ese hijo, a esa hija, sea niño, sea joven o sea adulto. Le enseña la palabra de Dios. Entiéndalo. Y también les da la oportunidad de decidir los dos caminos. Le da los dos caminos y le dice, escoge. Así que el hijo o la hija va a escoger uno de los dos caminos. Obedecer a Dios o ser esclavo del mamón. Entiéndalo. Por eso ese es el error cuando se divorcian el hombre y la mujer. Los hijos. En la mina de oro. Con el hijo o la hija le saco plata al otro, sea varón, sea mujer. Con el hijo me aprovecho. No es así. No es así. La palabra de Dios es clara. El hijo, la hija es heredad de Dios Todopoderoso. En otras palabras, el hijo, la hija le pertenecen a Dios, no a usted. Usted, papá, mamá, usted asume una obligación. Nada más.
asume una obligación. Le es entregado el hijo o la hija para que a poco tiempo, a muy poco tiempo, va a rendir cuentas al Dios Todopoderoso. Y la primera, ¿enseñó o no enseñaste mi palabra? Eso te va a decir el Señor. Eso te va a decir. Y si tú dices sí al reino de Dios, y si tú dices no al lago de fuego. Así que los engañadorcitos no estén pensando en burlarse de Jesús. Jesús jamás es burlado. Todo Él lo sabe. Todo Él lo conoce. Hasta antes que pienses, ya lo conoce. Por si acaso. Por eso, hermano, hermana, papá, mamá, entienda bien. El hijo, la hija que usted está agarrando es heredad de Dios. Pertenece a Dios. Así que deje de flagelarlos a los hijos. Deje de inducirlos a la maldad. Deje de engañarlos. Deje de motivarlos a las riquezas. Deje de motivarlos a ser pobres. Enséñeles la palabra de Dios. Y aquellos que siguen soberbios, rebeldes, papá, mamá, que están diciendo, son míos, son propios de mí, que es un regalo, a mí me han dado un regalo de Dios, no está escrito eso de regalo de Dios, entiéndalo. Ahora usted que ya sabe, vamos a ver qué nos dice el Señor, para que usted recuerde y empiece a obedecer lo que Dios dice desde el principio. Proverbios capítulo 22, verso 6. Proverbios capítulo 22, verso 6 dice: instruye al niño en su carrera, aun cuando fuere viejo, no se apartará de ella. Más claro, agua. Entiéndalo. Instruye al niño en su carrera. Enseñar la palabra de Dios a tu hijo. Enseñar la palabra de Dios a tu hija. Tanto el padre como la madre tiene que enseñar al hijo, a la hija, la palabra de Dios. El papá y la mamá, cuando reciben la heredad del Señor, es decir, al hijo o la hija, debe estudiar la palabra de Dios para no ser engañado. Debe guiarlos hasta la vida eterna, con amor, misericordia, para que sean hijos de Dios. Así ser llamado heredero, heredera. ¿Está entendiendo? ¿Quiere ser llamado heredero, heredera? Papá, mamá. Entiéndalo. Entienda la palabra de Dios, hermano, hermana. Enseñe la palabra de Dios al hijo, a la hija que usted tiene. Sabiendo perfectamente que ese hijo, esa hija, no le pertenecen a usted. Son de Dios. Y Dios le va a pedir cuentas. De aquí a muy poco tiempo.
Pero aquellos padres que han enseñado la palabra de Dios van a ser llamados heredero, heredera, como está escrito en Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Gálatas, capítulo 4, versículo 6. Y por cuanto eres hijo, envió Dios al Espíritu de su Hijo en tu corazón, el cual clama, Abba Padre, Abba Padre. Así que ya no es más siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por Jesús el Cristo. ¿Está entendiendo? Entiéndalo, hermano, hermana. Cuando un hombre o una mujer le dice a Jesús, mi Dios todopoderoso eres tú, llega a ser hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Y para ser hijo, hija de Dios, no es porque ese hombre o esa mujer corrió o es su voluntad de ser hijo o hija de Dios. Ser llamado hijo o hija de Dios solamente es por decisión de Jesús, Dios Todopoderoso, de nadie más. Nadie le puede decir a usted es hijo o hija de Dios. Oh, pero mi pastor me dijo, oiga, ese hombre, mi pastora me dijo, oiga, esa mujer no tiene el poder de decir usted es hijo o hija de Dios. El único que puede decir hijo o hija de Dios es Jesús mismo. Entiéndalo. Entiéndalo. Y Jesús mismo lo hará a usted heredero. ¿Y por qué usted va a ser heredero? Usted enseñó al hijo o la hija que Dios le dio. Entiéndalo. La heredad del Señor son los hijos. Si usted enseña a los hijos la palabra de Dios, usted va a ser llamado heredero, heredera. Entiéndalo. Y sus hijos van a enseñar también a sus hijos y a los hijos de sus hijos la palabra de Dios. Papá, mamá, ¿quiere ser heredero de Dios? Levante usted la mano. Enseñe la palabra de Dios. No enseñes religiosidad. No enseñes religión. No enseñe idolatría. No enseñe mentira o engaño. Enseñe la palabra de Dios. Y usted va a ser nombrado heredero, heredera. Hijo, hija de Dios. Entiéndalo. Ahora, usted ha entrado en razón. Lo importante de ser papá y mamá. Porque el hijo y la hija debe depender de Jesús, el Cristo, de nadie más. ¿Entiéndalo? Papá, mamá, enseñe, instruya a su hijo, a su hija, que debe depender de Jesús, de nadie más. Entiéndalo. Acuérdese. Jesús el Cristo da abrigo, sustento y bendice en gran manera. Bendice en gran manera. No da riquezas en esta tierra. Les da holgura para que prospere su ser, espíritu, alma y cuerpo. Entiéndalo.
A usted le va a dar, si usted enseña la palabra de Dios, a usted le va a dar claramente abrigo, le va a dar sustento y le va a bendecir en todo. Todo lo que haga sus manos va a prosperar. Todo lo que pise sus pies le va a ser entregado a usted. Entiéndalo. Por eso, aquellas personas que son hijos, hijas de Dios, llegaron a ser tan ricos que solamente vivían con el 10% de su riqueza. El 90% lo entregaban todo para que vayan y prediquen la palabra del Señor, para que publiquen y impriman la palabra de Dios, para que sea regalado, no se venda, sea regalado la palabra de Dios, para que todo el mundo lo conozca. Llámese así en letra, llámese en dibujos, llámese en videos, llámese en enseñanzas. Pero la palabra de Dios se difunde en todo el mundo. Por eso el hijo o la hija de Dios es bendecido. Entiéndalo. Dios no le va a dar riquezas en esta tierra. No le va a dar. Por eso estamos aclarando a aquellas personas que llegan a tener mucho dinero y dicen son cristianos. Estos están trabajando duro, enseñando la palabra de Dios, dando el dinero que tienen para que muchas personas conozcan la palabra de Dios, se traduzcan la palabra de Dios en diferentes idiomas. Tanto el Nuevo Testamento como el Antiguo Testamento, todo junto a los 66 libros. Eso es lo que hacen. Dios no da riquezas al hijo o la hija de Dios en esta tierra. Dios les da abrigo, abrigo es casa, bienes, le da sustento, le da salario, lo bendice, todo lo que hace prospera, prospera. En un desierto lo pueden dejar al hijo o la hija de Dios, todo lo que haga con sus manos empieza a prosperar. Se vuelve un vergel ese desierto. Entiéndalo. Y eso se enseña tanto en la parte física como en la parte espiritual. Entiéndalo. Dios le da sustento a aquel que confía en Jesús. Dios le da abrigo a aquel que confía en Jesús. Dios bendice a aquel que confía en Jesús. Entiéndalo. Nada difícil es la palabra de Dios. Es sencilla, fácil y agradable. Es como el agua fresca. Cuando usted está sediento, toma un sorbo de agua y le refresca todo su ser. La diferencia, que cuando usted toma el agua de vida, que es de Jesús mismo, usted toma, va a ser refrescante y nunca más va a tener sed. Entiéndalo. Entiéndalo. Dios es Dios todopoderoso. Jesús es Dios todopoderoso. Por eso, la heredad del Señor. Todos aquellos que entienden que es la heredad del Señor, perfectamente llevarán a los hijos e hijas a obedecer la palabra de Dios. Serán bautizados con el Espíritu Santo. No serán engañados. Y las tinieblas no prevalecerá contra el hijo o hija. Entiéndalo. Génesis capítulo 18 versículo 19. Génesis capítulo 18 versículo 19. ¿Qué dice? Porque yo lo he conocido,
que mandará a sus hijos que guarden el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Amén.